Estimados alumnos, vamos a continuar después de haber visto la introducción a la segunda ley de Newton. Vamos a ver algunos problemas básicos para poder complementar nuestra parte introductoria. Bueno, acá tengo un problema que me dicen el embalaje de 50 kilogramos mostrado en la figura descansa sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de fricción cinética es 0.3. Si el embalaje se somete a una fuerza de tracción de 400 newton, como se muestra, determine su velocidad 3 segundos a partir del punto del reposo. Entonces, ¿qué debo hacer según lo que hemos visto en la parte introductoria? Hemos visto que lo que nosotros debemos hacer acá es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Acá hay una fuerza de tracción o de tensión también se le denomina, ¿no? Que es de 400. Yo sé que esto lo debo descomponer, ¿no? Bueno, vamos a descomponer esa fuerza. Entonces esta fuerza se descompone, ¿sí o no? Se descompone en senos y cosenos. Esto sería P. Este sería P por seno y este sería P por coseno. Ahora vamos a descomponer acá. Este sería P por seno de 30 y esto sería P, no, pues no te permite escribir muy bien. P, este sería, perdón, seno de 30 grados. Esto sería P coseno de 30. Ahí está. Entonces primero se descompone la fuerza, ¿no? También debo hacer mi sistema de referencia X, Y. Este me indica que el cuerpo se está moviendo supuestamente hacia el lado derecho. ¿Qué más hay? Peso.
y fuerza normal. ¿Qué más habría? Como me da un coeficiente de rozamiento cinético y yo sé que el cuerpo se está moviendo a la derecha, va a haber una fuerza de rozamiento cinético en sentido contrario al movimiento, que va a ser coeficiente cinético por la normal. Peso, no te olvides que es masa multiplicado por la gravedad. Entonces, ¿qué dice la teoría que hemos visto nosotros? Que primero se hace un diagrama de cuerpo libre, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Peso sería masa, como la masa dice que es 50, la gravedad 9,81, le sale un peso de 490,5 newton. Fuerza de rozamiento, coeficiente por la normal, ¿no? ¿Qué más? Ese es el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre hemos ubicado todas las fuerzas, normal, peso, fuerza de rozamiento, la descomposición de esta fuerza. Es el diagrama de cuerpo libre. Después dice que las ecuaciones del movimiento. Como el cuerpo se está moviendo en el sistema de dos dimensiones y estoy considerando que el cuerpo se mueve a la derecha, voy a considerar sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y. Y el diagrama de cuerpo libre era esto, ¿no? Este 400, peso que es 490,5, la normal estaba hacia arriba, fuerza de rozamiento en sentido contrario que es 0,3 por normal, esta fuerza se descompone en 2. Ahora en X tenemos la primera ecuación. Entonces, segundo paso, ecuación del movimiento. En X tengo 400 coseno, esta fuerza que está en este lado, ¿no? Menos fuerza de sentido contrario, 0,3 normal en C, igual a 50 newton. Perdón, 50 newton, no, masa por, en este caso 50 por aceleración. Listo. Entonces, en el eje X, sumo todas las fuerzas que están a favor del movimiento y resto todas las fuerzas en contra. Tengo la de 400 coseno y la de 0,3 normal en C, ¿no? Que es la fuerza de rozamiento, igual a la masa, que es 50 por la aceleración. En Y tengo hacia arriba normal, positivo, menos el peso, y acá también tengo una hacia arriba que es 400 seno, igual a 0. ¿Por qué le pongo 0? Porque en el eje Y no existe aceleración, o el cuerpo no se está moviendo, quiere decir que ahí existe equilibrio. Bueno, resolviendo estas ecuaciones, ¿no? Ecuación 2 la puedo poner en ecuación 1 y obtengo una aceleración de 5,185 metros por segundo al cuadrado. Como ves, he aplicado el análisis que habíamos visto en la parte introductoria, ¿no? Hacer un diagrama de cuerpo libre, aplicar las ecuaciones del movimiento. Para las ecuaciones del movimiento, no te olvides de considerar tu sistema de referencia, descomponer tus fuerzas. Ahora, si en caso me hubieran pedido la aceleración, entonces hasta aquí solamente me hubiera quedado, ¿no? Pero me piden encontrar cuánto vale la velocidad a los 3 segundos. Entonces aquí dentro mi ecuación de cinemática. Ecuación de cinemática sobre todo del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que nos decía que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Si lees el problema, nos dice que determine su velocidad en 3 segundos a partir del punto de reposo. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad inicial ha sido 0. Si su velocidad inicial ha sido 0, quedaría 0. Aceleración ya lo hallé, ¿no? 5.185 por tiempo, que vale 3 multiplicando, me da una velocidad de 15.6 metros por segundo, ¿no? Entonces, he aplicado los 3 pasos en este problema. Diagrama de cuerpo libre, análisis de las ecuaciones del movimiento y por último he aplicado las ecuaciones de cinemática. Leamos el segundo problema. Dice, se dispara verticalmente un proyectil de 10 kilogramos desde el suelo con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Entonces acá vemos que se está disparando un proyectil a una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Determine la altura máxima a la que llegará. Si se ignora la resistencia atmosférica y B, la resistencia atmosférica mide 0.01 B cuadrado, donde B la rapidez del proyectil en cualquier instante medida en metros por segundo. Entonces en este problema te dice que se lanza un cuerpo, un proyectil, inicialmente en la parte A. Este proyectil sigue su trayectoria normal, el aire no le ofrece resistencia, va a llegar un momento que alcanza su altura máxima. Cuando alcanza su altura máxima, su velocidad final por cinemática sabemos que es 0. Este cuerpo, esta bola tiende a caer. ¿Qué piden hallar en la parte A? La altura máxima. Entonces primero hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, como lo vemos acá. Diagrama de cuerpo libre. Peso, masa, según el problema su masa es 10, por la gravedad 9,8, me da 98.1 es el peso. El cuerpo está subiendo hacia arriba, ¿no? Entonces la aceleración está dirigida hacia arriba. Aplico la ecuación del movimiento. Sería, como acá me dan una letra Z, puedo considerar fuerzas en el eje Z igual a masa, aceleración en Z. En el eje Z, ¿qué fuerzas hay? ¿Por qué es negativo? Porque estoy considerando mi sistema de referencia, que ves acá, positivo a los que están hacia arriba, ¿no? Como esta fuerza está en sentido contrario, sería la única fuerza es el peso, menos 98.1, igual a masa, que es 10 por aceleración. Reemplazando, me queda una aceleración de negativo 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo mi aceleración. El resultado indica que el proyectil, como todo objeto que tiene movimiento de vuelo libre cerca de la superficie de la Tierra, se ve sometido a una aceleración constante dirigida hacia abajo de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esto te indica que porque es el negativo cuando un cuerpo tiende o quiere salir de la superficie terrestre, hay una fuerza que lo trata de llevar hacia el centro de la Tierra, o sea, sentido contrario, debido al peso. Entonces el cuerpo tiene que vencer la resistencia para poder salir de la superficie terrestre y no ser sometido a un campo de fuerzas gravitatorias. Esa es la explicación por qué la aceleración es negativa. Bueno, ya encontramos la aceleración. Ahora hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones del movimiento. Ahora me piden calcular la altura máxima. Primero aplicamos la ecuación de la cinemática.
Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Velocidad final. Te informé que cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, su velocidad final va a ser cero, porque vuelve a retornar. Su velocidad final es cero. Velocidad inicial. Según el problema, dice que tiene una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Más 2 veces aceleración. ¿Cuánto va la aceleración? Menos 9.81 por z. ¿Quién es z? Z es la altura. Altura inicial considera 0. Reemplazando, me sale 127 metros. Entonces el cuerpo alcanza su altura máxima, ya sabes, cuando su velocidad final es 0. Entonces el único dato que nos faltaba acá es encontrar este dato, pero el problema me habla de una altura máxima. Tú tienes que considerar su velocidad final 0. Eso quiere decir que el cuerpo va así, ¿no? Parte, sube, llega un punto que su velocidad se acaba, o sea, se hace 0 y vuelve, retorna de nuevo hacia abajo. Entonces acá su velocidad final es 0, es un movimiento de caída libre, momento de caída libre. Listo. Ahora en la parte B me piden calcular cuando la fuerza o cuando existe una resistencia del aire. O sea, el cuerpo está que sube, pero ¿qué se va a poner? La resistencia del aire en una fuerza de, no lo voy a dibujar hacia arriba, pero ¿no? Supuestamente estoy analizando que el sistema está subiendo, la fuerza del aire va a tener sentido contrario. Aplico las ecuaciones, ya hice el diagrama de cuerpo libre, aplico las ecuaciones del movimiento, hacia arriba no tengo ninguna fuerza, tengo dos fuerzas hacia abajo, menos 98.1 y menos 0.01 b cuadrado. Esa fuerza te lo da el problema, ¿no? Lo puedes leer acá, en la parte B. La fuerza de resistencia del aire es 0.01 b cuadrado. Entonces tú haces el mismo análisis. Estás aplicando, has hecho tu diagrama de cuerpo libre. Ahora aplicamos la ecuación del movimiento, sería fuerza hacia abajo, que es sentido contrario, menos esta fuerza que es del peso, más A sigue siendo 10 por aceleración. Entonces acá despejas la aceleración, va a quedar menos 0.001 b cuadrado más 9.81. Ecuación de la cinemática, aquí no vas a aplicar tus ecuaciones para una aceleración constante. Esta es una aceleración variable. ¿Te das cuenta que es variable? Porque depende de otra variable, en este caso depende de la velocidad. Y para eso hay una fórmula que habíamos visto, que es la fórmula que habíamos visto al inicio del curso, era A por dx es igual a B por dB, ¿no? Aquí esto puede cambiar, ¿no? Como es el eje Z, A por dz igual a B por dB. Sería, ¿cuánto vale la aceleración? Reemplazas acá, dz, B por dB. Aquí despejas, porque no puedes integrar z con b, te lo pasas al otro lado. Ahora integras esto, integras. Al integrar, te sale menos 500 logaritmo de b cuadrado más 9810. Una vez que integras, ¿qué haces? Aquí cuando integras esto es z, ¿no? Z, reemplazas de 0 a h, porque te piden la altura también. Aquí me sale h. Y al reemplazar estos límites de b, velocidad inicial, ¿cuánto es? 0, velocidad final es 0, perdón, velocidad inicial es 50, velocidad final es 0. ¿Por qué consideras 0? Porque te están pidiendo la altura máxima. Integras, reemplazas esos datos, te sale una altura de 114
metros. Trata de resolver esta integral con tu calculadora por métodos de zona integral por sustitución trigonométrica o también método por sustitución normal. A esto le das un cambio de variable y lo integras.